de la noche, es temprano todavía. Vamos a presentar de nuevo el especial que le hicimos a Johnny Ventura. ¿Cómo? Así que no se lo pueden perder esta noche. Es temprano todavía. Mira, yo quiero felicitar a Yocasta. Yocasta Díaz volvió a la televisión. Ay, qué bueno, ¿dónde está? En el programa Como en Casa. Mi amiga. Ay, qué ¿Y chulo. quién se fue? Con José ¿Eh? Fabián. ¿Quién se fue? ¿Cómo a quién se fue? Ah, espérate, Como en Casa no es el que hace. Ese es de José Fabián, ¿no? No, es el de mi hermano Francisco, por López. eso, pero estaba Francisco, Brenda Francisco Sánchez, Ujú. Kimberly. Y ya. No, Sí. pero No que tiene me que haber dio. seguido nadie para eso. Bueno, Ay, yo no señores, sé me si fue pasé, alguien. perdóneme ahí. Y Diana, la curiosidad, ¿qué hago Fuiste con él? chismosa, Diana. Fuiste Y chismosa. añe, Juan Ramón, me Como diste en casa, chismosa, exactamente. malo. En el aire. Y en el aire, malvado. Mira, no, por ahí está todo el mundo. Ah, Aquí bueno, fue ahí la está. foto, aquí en la foto yo Soy veo. yo de- Diana temprano. Mira, aquí veo en la foto a mi ¡Cama! Brenda Sánchez. Sí. Está Anthony, que comenzó con nosotros. Sí, Anthony. en Es Tu Hora. Exactamente. Está Yocasta, está Francisco Vázquez y está Kimberly. Ahí está. Y Brenda Sánchez. Bueno, Brenda Sánchez está aquí también. ojalá que duren ahí. ¿Y quién es que falta? Coronel, Nadie, Coronel nunca no. falta. Está Ay, sembrando qué lindo. cizaña, Diana. No, la Ojalá familia que duren. creció. Qué bueno, la Ya. familia creció, qué lindo. Hay un movimiento- Ya, no hay nada entonces. Hay Ya, Todas así, merenda. Por Diana ejemplo, Filpis. hay un movimiento interesante por los Envi- predios él de envidia que me Santiago. corro. Porque, por ejemplo, me enteré en días pasados de que Mili de Moya ya está aquí en la ciudad. Ay, vino para Sí. acá. Se mudó Vino aquí loca de ya. contenta con su Oh. cargamento. Y ya la veo haciendo maestría de ceremonia, Ay, qué esas bueno. cosas. Qué chévere. Mili, muy buena. Qué chévere. Sí, ¿Cómo claro. que sí? Mili, muy Señores, buena. yo Sí, sé sí, porque sí. ustedes dicen que Emilia es muy buena. ¿Eh? Oye, Y más ya le gusta cosas. la Pero playa. yo- Y más cosas. Nunca olvidaremos una entrevista que vimos desde la otra cabina. Ah, Que de- leímos. No, pero yo no. De Mili de Moya. Pero espérate. Los dueños del circo. ¿Cómo? Sí. Sí, en una entrevista escrita. Ajá. Yo nunca, no, yo quedé mala. Soy los dueños del circo yo. Sí. Oye, pero ahora me despertaste No, pero yo la se lo curi- digo ahorita. Ahorita. Se lo digo en secreto. Se ve feo, secreto en No, reunión, no, mala no. educación. Ahorita me lo dice. No, porque es una chica muy polifacética, ¿no? Pero Muy Diana- histriónica. Es Diana, di algo porque el público que te polifacética. está viendo va- De gustos varios. Sí, le gustan Ay. muchas cosas en la ¿Eh? vida. Sí, Pero sí. bien. Una chica sobre Buena todo con bacana. mucho carisma. No le he visto, pero con lo que ella está diciendo me estoy imaginando cosas. Mis Pero hijos. Diana No, está pero exquisita, ella es una chica muy linda. Bueno, ella participó Don Hochi también en el casting de De Divertido. divertido, Claro, correcto, sí. Hace correcto. mucho, Seguro, ya lo claro. saben, Dios mío. Qué bueno. Me ¿Qué acuerdo, más? me ¿Qué acuerdo. más? Bueno, ¿Alguna otra un abrazo pregunta? para mi querida Mili de Moya, para Yocasta Díaz, Ay, sí. para No Carlos menciones Brito. otra que Diana está exquisita. No, con amor. Mira, me alegro mucho de lo de Yocasta y me alegro que Sí. Mili también esté activa. Ah, está Son muy chicas muy activa, carismáticas. Y Yocasta es Los mi chicos amiguis. vieron ya a Ari, que me llamen a ver qué Señores, le- llamen. Subí una encuesta en mi Ajá. también en mi Instagram, en mi Instagram. historia. Tiene un parecido a. Ey, pero me ¿cómo se llama? ayudaste en la Halle encuesta. Berry. Me ayudaste en la encuesta. ¿Por qué te quiero, amiga? No, porque es que estás bella. Vamos a ver si, Aliberri es un si hay pellizco algún de comentario ñoco, en la ese verdad. sentido. Bueno, Sí. parece que no, la gente no estaban opinando. Ahorita le Que vamos no a han poner. entrado al Instagram, entren a la Entren página al y Instagram. hablen, señores, no sean tan fingidores. Entren a mi Instagram. Rafael, @Diana dígame Filpo. de usted, mi querido Rafael Álvarez. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo Buenas se noches. siente, mi querido? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a hablar de la alimentación. Vamos a hablar de ¿De alimentación. alimentación? Primero, es aún triste por lo de Johnny, porque es bueno decir que Johnny Ventura era un seguidor de esta sección mía. Ay, sí, sí, y claro. me seguía en Instagram también. Y una vez Johnny nos encontramos en el ascensor y me dio su teléfono. Me dijo, yo quiero que tú me envíes por WhatsApp todas las cosas que tú publiques de eso. Y entonces yo acostumbraba que siempre que hacía mi cápsula y eso, yo se le enviaba a Johnny. Ah, Él me qué bueno. devolvía para atrás, a veces me corregía cosas y eso. Y habíamos hecho una amistad bonita, así es que qué pena que haya partido. Segundo, Doble J, te ofrezco mi Asesoría. colaboración para escribir el libro. Ay, cosa. cógelo, Se armó. doble La está poniendo J. bonita. De aquí para allá tú decides. Doble J, lo tuyo está ya. Ya cogió forma. Ya el muñeco está armado. Ya Bueno. el muñeco está armado. Vamos a hablar hoy de alimentación. ¿A qué me refiero? Miren, generalmente hoy en día uno come 3 comidas al día. Ujú. Desayuno, comida y cena. cena. Pero no siempre fue así. O sea, hoy vamos a hablar de cómo surge el desayuno, cómo surge la comida y cómo surge la cena. Ok, vamos a ver. Pero aparte de eso, también vamos a hablar un poco de cómo era la alimentación en los tiempos de la colonia,
porque vamos a ver ahí algunas cosas que son interesantes. Lo primero es que anteriormente se daban unos banquetes grandísimos, que generalmente lo que le llamaban era el yantar, era como le llamaban. Y yantar es una palabra latina, en latín, que viene de gentare, que significa precisamente almuerzo, comida, y se daba era aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde. Esa era la única comida que había en el día. No se comía más nada. De hecho, porque también se entendía que comer más de ahí era glotonería. ¿Cómo? Sobre todo porque quien va a empezar a poner los límites en eso va a ser la iglesia. Porque anterior a eso, a principios ya de la Edad Media, se daban unos banquetes grandísimos. Acuérdense cuando hablamos aquí de Epicuro, del tipo que decía que el placer tú lo conseguías mediante la comida y la bebida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y organizaban unos banquetes grandísimos solamente para comer y beber. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí. Moriremos. Entonces la función de Epicuro era lograr lo que le llamaban la ataraxia. Entonces comían, se tomaban un vomitivo, vomitaban para después seguir comiendo. Entonces la iglesia dijo, eso no puede continuar. Cuando surgen los monasterios, ahí es donde, porque la misa se celebraba en la mañana, porque no había luz para celebrar una misa de noche. Entonces en la mañana se prohibió lo que se hacía, lo que llamaban el ayuno eucarístico. O sea, una persona no podía comer antes de comulgar, antes de tomar la Eucaristía. ¿No se podía? ¿No se puede todavía una hora antes? No. Sí. No, ya sí. No, ¿cómo que ya sí? Yo me acuerdo que antes, para uno comulgar, tenía que tener 3 horas sin haber comido. Sin haber comido. En mi época, don José, que era un poquito más moderna que la suya, una hora. No, pues mi época era nunca he oído eso. ¿Y ya de que lo quitaron? No, tienen que ponerlo otra vez. Mi primera decepción con la iglesia comenzó ahí. Cuando yo hice la primera comunión, a mí me dio un mareo. Ay, no, del hambre. Chino, porque 3 horas ya es demasiado. 3 horas, eran 3 horas. Entonces ya tú sabes, el calor, San Juan Bosco, esta vaina. Ay, no, y yo estaba viendo la misa y como que yo fui viendo el Padre como lejos. ¿Qué se va? Cayó. Ay, no. No, pero siendo yo monaguillo, esa fue mi primera decepción con la iglesia. Un día que yo llegué temprano a la casa cural y encontré al padre desayunándose. No. Entonces yo dije, ¿cómo? El padre sí, usted el padre está desayunando, pero esto no fue lo que hablamos. Entonces cuando yo pasamos hambre todo o comemos todo. Sí, entonces cuando yo llegué a mi casa, yo le digo a mi mamá, mami, mire, yo iba para la misa el domingo en la mañana, el próximo domingo para la misa, debe mi desayuno. No, tú vas para la iglesia y no te puedes desayunar. Yo vi al padre desayunándose. Mira, muchacho, tú te estás viendo loco. ¿Cómo tú dices que el padre se estaba desayunando? Yo lo vi, desayunándose. No, pues mami casi me dio una pela a mí por eso. Sí. Me dijo, no, yo estaba hablando mentira. Vaya para la iglesia rápido, sin desayunar. Un rencor culinario. Sí. A mí me lo hubieran dado adelante la peli de poder. ¿Por qué? Porque yo era medio bellaquito cuando estaba chamaquito. ¿Me entiendes? Me hubieran dado un fundacio. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Yo, no, ya, ¿para qué te voy a decir? ¿Usted ha comulgado, doble J? Sí, yo hice la primera comunión y de todo. ¿Verdad? Sí, pero no hice la confirmación. Ya. Porque cuando yo hice la primera comunión, pasé la confirmación, era a los 12 años y yo la hice a los 9 años. Entonces me dijeron, no, pero sigue viniendo el catecismo. Yo, hablamos nunca. No volví más. No, pero todavía tú puedes hacer la confirmación si quieres. Sí, pero para yo seguir comulgando tengo que confesarme y eso es un lío. Bueno. ¿Por qué? Pero pórtate bien. Oye, son demasiada vaina. Entonces, ante los ojos de Dios, tú no puedes ocultar nada y Él lo sabe todo. O sea, doble J, tú no te atreves a arrodillarte frente a un padre. Mire, padre. No, porque uno no se arrodilla, uno se le sienta al lado, se lo dice, ¿me entiendes? Sí. Pero no me gusta que sepan lo mío. Ya Dios lo sabe, claro, que es el que todo. Pero yo lo quiero, ¿por qué tú te ríes? Cosa. El que solo se ríe. Que el que solo se ríe de su maldad se acuerda. De su picardía se acuerda. Entonces, cuando surge la vida monástica, que empieza a decirse que no se puede desayunar antes de empezar la misa, porque usted no podía tomar la comunión habiendo comido algo, precisamente se va a llamar desayuno a comer antes de la Eucaristía, porque es romper el ayuno. Sí. Por eso, desayuno, o sea, el rompimiento del ayuno. ¿Qué pasa? El desayuno realmente iba a empezar con la revolución industrial, porque la gente al tener que ir a trabajar temprano, entonces entendían que debían comer algo antes para poder tener ánimo. Y lo que realmente va a revolucionar el desayuno va a ser cuando se crea el chocolate, porque los médicos aconsejaban que había que tomárselo en la mañana.
Y lo que segundo va a revolucionar el desayuno iba a ser lo que los cereales creados por este señor de apellido Kellogg. Sí. Que ahí hay un dato interesante. Ese señor supuestamente, él era un médico y él era adventista. Y según él, la creación del cereal fue sobre todo para poder contrarrestar la masturbación. Es verdad, es ¿Cómo? verdad. Es verdad. ¿Cómo así? Sí, se leyó eso en una oportunidad. No, Sí, porque- repeat. Que se inventaron esos cereales que se inventaron como una manera de frenar la masturbación. Se estaba masturbando mucho la gente. Él decía que la alimentación de la gente Ajá. en Estados Unidos estaba llevándole a la perversión sexual. Y que Era lo si que la gente comía. consumía más cereales, podía tener mejor alimentación y eso disminuía la masturbación. Ese fue un mercadeo que él hizo. ¿Eh? Un mercadeo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con Nada. otra? Pero espérate, ¿cómo fue que dijo el tipo? No, porque él Que lo que Va a no comprar están comiendo cereales, va a es comprar pervertido. cereales, O sea, lo que la otro. falta de comida estaban poniendo a la gente más perversa. no, la falta de comida no, sino lo que se comía, la alimentación O de sea, la que gente. estaban comiendo como con que eso le da demasiado Eso era lo ánimo. que comía. Sí. Oh, ya le llego. Entonces, él Sí, porque el que no se desayuna no puede hacer nada. Sí, Continúa. entonces él se había dedicado. Él se había dedicado a estudiar la masturbación. Oh. Y entonces él había asociado, él decía que había 39 males que ocasionaban la masturbación, Oh. entre ellos incluso la epilepsia. Ay. Entonces, él llegó a la conclusión que el gran problema de la masturbación era la alimentación de la gente. Entonces, Ay. que eso se podía contrarrestar más si se comía más cereal. Uy, uy, y uy. entonces ahí la gente empezó a desayunar con cereal. Y a dejar de masturbarse. Y a dejar de masturbarse, según él, lo que yo no sé cómo se podía haber hecho esa ¿De qué tú te ríes? después Ari? en encuesta. No, de nada, don Jorge. ¿Eh? Ok. Bueno, el almuerzo está relacionado con la invención de la electricidad. Porque resulta que la gente, como no había luz anteriormente, todos tenían que hacerlo en el día y en la mañana se levantaban de madrugada para irse a trabajar. Entonces comenzaban a trabajar tipo 5 de la madrugada, 6, y ya a eso de las 12 más o menos ya la gente tenía hambre. Entonces lo que se inventó fue una especie de como un bocadillo que ellos llamaban cena, que no era lo que llamamos cena ahora. Realmente lo que iba entonces como a revolucionar el almuerzo fue un caso que con un señor que era conocido como el Conde de Sandwich en 1750. El Conde de Sandwich Bueno, ese conde. es la persona con quien se crea eso que se va a conocer como sándwich. Porque en una partida de un juego de... Pero ¿cómo? Y se llamaba así, el Conde de Sándwich. Sí, el Conde de Sándwich. De los sándwiches de Porque dónde. saben que aquí ese nombre fue por él. Ya entiendo. O sea, porque él estaba jugando una partida de póker. era algo así. Exacto. Entonces, él le dice a uno de esos criados, mira, hazme favor, tráeme algo de pan con carne o algo por el estilo, que no me engrase las manos para yo seguir jugando. Entonces el tipo vino y le trajo, partió el pan en el medio, le metió la carne y se lo trajo, tenga. Y a partir de ahí eso se convirtió como una especie de bocadillo. En Tráeme lo el que, sándwich, tráeme el sándwich. El sí, sándwich, entonces, pero que por eso es lo Era del nombre. un emparedado. Exacto. Ah. ¿Te Entonces, gustan los sándwiches, Diana? Me ¿eh? gustan. ¿Verdad? Completos. Oh, Uy. Uy, uy, uy. ¿Y a usted, don Joche, no le gustan? sí, me encantan. ¿De los qué le sándwiches. gustan? ¿Derretidos? No, derretido Ah, no. no, No. pero dígame. A mí me gustan unos de piernas, son muy buenos. Es verdad, lo de Cheese, pierna. a usted le gusta ¿Eh? el Philly cheese. El Philly cheese también Philly es bueno, cheese, muy sí, bueno, sí. muy bueno. Hay unos sándwiches de ahí que tienen, por ejemplo, hay unos sándwiches italianos muy buenos, los paninis. Ah, sí, Ay, son sí. muy buenos. Buenísimos. Mira, a mí me Sí. gustan unos sándwiches en pan integral con queso mozzarella, Pan con integral. rúcula, Muy bueno. con jamón de pechuga de pavo y con vinagre y con vinagre de Balsámico, balsámico, don balsámico. Jorge. ¿Sabes qué sándwiches son duros? Deberíamos comer eso. Te faltó tomate. Lo de Que salami si lo con venden en Villafaro, mantequilla. ¿no? Espérate, ¿cuál es Salami. Salami con mantequilla y par de lonjas de queso amarillo. Tú lo Ajá. metes, tú lo pones, Es lo bueno. bajas con un vaso y esa vaina se derrite. Nítido. Es bueno, Ey, es bueno. en eso. una sartén, en En una una sartén. sartén, mojarlo con un Bien. vaso. Eso era lo que uno hacía cuando estaba muchacho, al menos en Ay, mi caso. Sí, es Pero bueno, es bien, bueno, le es pone bueno. el pilón arriba para que se Ah, sí, aplate. pa' machacarlo, claro. Pues la comida entonces, a partir de que también surge la revolución industrial y se crea ese invento del Conde de Sándwich, entonces la gente lo que hizo fue que empezó a llevarse ese tipo de bocadillos preparados, llevárselo a las fábricas de trabajo
y entonces le daban un receso que era aproximadamente entre las 11 y la 1. La gente se comía el sándwich y luego seguía trabajando hasta llegar en la tarde a la casa, que era cuando entonces se daba la comida. Y la cena, entonces, tiene ya relación directa cuando se inventa la energía eléctrica, porque una vez se inventó la energía eléctrica, ya en las noches la gente fue como postergando más las horas de la comida. Y realmente, porque la cena era realmente la única comida que se hacía. Ellos también le llamaban cena, sobre todo los romanos en la Edad Media. Y lo que se hizo fue entonces que esos banquetes se fueron postergando a más tarde de la noche para poder entonces hacerlo todo el mundo junto con la familia. Y entonces a eso fue que empezaron a llamar la cena. Respecto a la alimentación en la época colonial, en los tiempos de la colonia, realmente había un menú básico al principio, porque los europeos lo que comían prácticamente era pan, vino, queso, leche, remolacha, vegetales, aceite de oliva también. Entonces, cuando llegan aquí, en la época de la colonización, ellos trajeron toda su embarcación para acá con todo eso, pero llegó un punto que se le terminó. Entonces tuvieron que empezar a innovar. Y entonces cuando empiezan a innovar, por ejemplo, el aceite de oliva lo sustituyen por la manteca de cerdo. Que se usaba mucho eso, la manteca de cerdo. Exacto. Incluso hasta en la cocina dominicana. En mi caso se llegó a cocinar con manteca de cerdo. Manteca. Sí. De hecho, lo que más se usaba para cocinar era manteca de cerdo y vija. Que lo grande del caso es, y eso lo he oído en algunos asuntos médicos ya, que la manteca de cerdo, porque uno piensa manteca como que es dañino. Sí. Lo que ha complicado la vida es, por ejemplo, estos aceites que son tan refinados y esas cosas. O sea, es que la manteca es como que es natural. ¿Usted sabe qué la recomienda el profesor Simón? La manteca ¿verdad? de cerdo, sí, señor. Sí. Es que la comida anteriormente era más natural. Todo. natural. Entonces, ellos sustituyen el aceite de oliva por la manteca de cerdo, sustituyen el pan por el casabe, que le llamaban pan de las Indias, porque era lo que había en ese momento. Van a sustituir el vino por el tipo de ron que se hacía con la caña cuando ya se empezó la industria azucarera. Pero cuando empezó la industria azucarera, entonces también van a sustituir la miel de abeja por el azúcar, porque el edulcorante que se tenía era la miel de abeja. ¿Qué hicieron entonces? Que cuando se crea el azúcar... Yo estoy usando la miel de abeja para endulzar mis cosas. Ah, bueno. La Sí, miel de abeja y el melado de caña. Muy bueno. Sí, Excelente. eso es más saludable. Ay, No estoy usando Qué azúcar. fino. ya de estoy- ninguna. De ninguna. Con miel de abeja. Nada. Bueno, Orgánica. yo empecé a usar azúcares Incluso el plenas café. El café con miel. Café con miel, por un palo. Sí. O con melado de caña. Sí. Ay. Eso es un éxito. Ah, pero Jochi tiene su melado. Oh, Uy. muchachos. Que es un miau. Uy, pero Entonces, cuando se crea el azúcar, ahí se va a crear algo interesante, porque ellos empezaron a innovar otro tipo de platos, porque van a decir, espérate, lo empezaron a ver frutas que no lo habían visto nunca, y ahí empezaron a crearse los dulces. Y los primeros dulces que se crearon fueron los de maní, piña, y otro plato interesante que se creó fue el plátano al caldero. Ay, ya, muy ya, bueno. ya, Porque ese sí es bueno, el ese plátano mío. maduro, es bueno recordar ahí, quien empezamos a consumir plátano verde aquí fuimos nosotros. El plátano no se consumía verde, era maduro. No, porque en muchos países no lo decían consumen. que verde, eso no, eso como tú decir, por ejemplo, Mango que el verde. aguacate tú te lo comas verde. No, tiene que ser maduro. O mango verde. Entonces, el plátano era maduro que se comía, no verde. De De hecho, hecho, hay dicen- países todavía, por ejemplo, creo que México todavía comen el plátano es maduro, no Sí. verde. Y yo he escuchado, no sé si es cierto, pero yo he escuchado que el plátano verde supuestamente no tiene los mismos nutrientes que el plátano maduro. Bueno, de hecho, Tú sabes que yo no soy muy fanático del plátano maduro. No. ¿Es verdad, don Hochi? O sea, sí hay que comerse las cosas, pero no. ¿Tú No, sabes no, quién frito es fan? maduro. ¿Quién? Frito maduro. No. Un ¿Es pantaloncito verdad? con carne No, molida. no soy. Ay, don Hochi. Bueno, amigo. Tú sabes, ahora tú sabes quién tiene que comer plátano maduro todos los días. ¿Quién? Cuquín Victoria. ¿Es verdad? Cuquín Victoria me dijo a mí que aquí debería ponerse una ley que la guardia salga a las 12 del día. Repartir revisar. A plátano. preguntar, ¿usted comió plátano maduro? No, va preso.
Pero mira que el A mí me plátano gusta, maduro pero lo mangú. recomiendan mucho Sí. quienes están en régimen de dietas e inclusive hasta para los diabéticos le aconsejan Ay, son bastante el ricos. plátano maduro. Yo los Oh. amo. Doña Choti es también Sí. plátano ¿Verdad? maduro lover. ¿Verdad, verdad? Uy, 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 Yo uy, recuerdo con que sí queso. que antes A mí me hacía gusta. el plátano maduro con huevo, eso Sí, era un con huevo desayuno. frito. Buenísimo. Uy. Incluso yo consumo más el plátano maduro que verde. A mí me más gusta el verde, pero confieso que de vez en cuando lo A mí dejo me- madurar. A mí me gusta Madurito, O sea, tú no madurito. comes Por un aquello de pastelón que de ya yo plátano soy un viejo maduro. verde. Y está muy maduro, mejor Yo- se yo- come yo- plátano yo- verde. ¿Tú no has comido pastelón de plátano maduro? Sí, yo he comido. Sí, pero no le quita el Pero no sueño. Oye, lo que te quiero decir es que. Ah, eso sí No me lo gusta. mata, El pastelón le de gusta, plátano pero no lo maduro con mata. carne de rey. Sí, es? bien. El pastelón de plátano maduro con carne de rey, Sí, que eso es sí. el final. Verdad, verdad. Claro. Y que- Es duro, es duro. Durísimo. Es bueno. Entonces, yo últimamente estoy comiendo mucho plátano maduro, pero a mí me gusta comérmelo en mangú, Ajá. O sea, mangú es por la vaina de la dieta. Sí. Pero me gusta más lo verde. Ya, ya entiendo. ¿Verdad que le están poniendo plátano maduro en la dieta? Claro. Sí, me lo puse porque- yo mismo. Ay, su dieta. Pero los nutricionistas lo aconsejan más Sí. el plátano maduro. Porque el plátano se trajo para poder complementar la alimentación de los africanos. Es donde se trae. A partir de que se trae el plátano, entonces también se integran otros víveres como la yautía y el ñame, que todavía no existían y también se traen con los africanos. De hecho, el plátano empezó a ser parte de la dieta en normal. Fue a partir después ya de 1723, que es cuando en primera vez se va a traer a Martinica. Y entonces a partir de esa época se integra a la alimentación el café. El café todavía no, aquí no existía, lo que existía era más el chocolate. Qué bueno decir una cosa. Tú has escuchado siempre que dicen que el que come plátano se pone bruto. Ajá. Sí. El psiquiatra Antonio Zaglul, la gente si quieren puede buscar un libro titulado Apuntes, del psiquiatra Antonio Zaglul, donde él habla de una sustancia que tienen los plátanos que se llama tanino. Y él dice que el tanino de los plátanos ejerce como algún tipo de función en el cerebro que hace como que se retarde. Entonces él decía que eso no era descabellado cuando la gente decía que el que comía plátano y que se ponía bruto. Por esa, aunque hay también, por ejemplo, el vino tiene algo también que le llaman tanino. Tanino sí tiene el tanino correctamente Sí, y pero el eso- revesterol, ¿no? Exacto, pero es como el olor del, Sí. del vino. Pero en el caso del plátano no. Zaglul habla de algo que le llaman tanino que tiene el plátano verde, que él dice que por eso también aconseja más lo de tomárselo maduro, comérselo maduro. Comérselo maduro. Ok. Gracias, mi querido Rafael. Bueno, incluso en ese libro, Apuntes, yo recuerdo, Rafael, que el doctor Zaglul habló, eso fue como que la primera vez que yo me enteré de eso, de que acuérdate que antes, a propósito de la carne de cerdo, Sí. antes la carne de cerdo era como Dañina. dañina Sí, y esas era cosas. como que sí. Y ya se ha determinado que es carne Es blanca. carne Sí. blanca. Sí, no porque la carne de cerdo, ahora que está otra vez lo de la fiebre porcina de los cerdos, la fiebre porcina fue una situación que por un tiempo afectó bastante a los cerdos y la gente, había dos cosas que se mezclaban, había un problema religioso y había un problema real. En el problema religioso, tú sabes que, por ejemplo, los adventistas sostienen que no se puede comer carne de cerdo porque Jesús expulsó unos demonios y esos demonios lo mandó, fue a unos cerdos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí se construyó todo un relato respecto a la carne de cerdo, que era pecado comer carne de cerdo porque no tenía demonios, etcétera. Lo que pasa es que aparentemente no leyeron en la Biblia que esos demonios, que esos cerdos luego se fueron por un derricadero y se murieron. Entonces ya esos desaparecieron. Entonces Exactamente. tienen como que demonios. todos los cerdos están endemoniados. Exacto. Dios mío. Y lo Muy otro bien. estaba también en cuando lo de la fiebre porcina. La gente no lo quería comer como está pasando ahora. Entonces, por eso se generó todo. Pero el psiquiatra, la gente puede buscar ese libro, Apunte, del psiquiatra Antonio Zaglul. Antonio Ese Zaglul. libro y uno titulado 1500 locos, Sí, para por favor, que entiendan que se muchas hizo cosas. una película Exacto. incluso de Sí, esas cosas. creo que Luis José Germán es que la Sí. protagoniza. Exactamente. Y en la Bueno. Biblia no decía también que dentro de los alimentos que no se recomendaba comer estaba el cerdo. ¿Qué dice? En la Biblia, no lo Sí, decía. No, acuérdate que el cerdo era Sí. como uno lo miraba con ojeriza. Sí. Sí. ¿Cómo era que lo miraba? Con ojeriza. Gracias, Rafael. La gente síganos en Instagram, @aprendo con Rafael. Ahí Bueno, seguimos. hay una noticia que está corriendo en este momento. Tú ¿De qué conoces a la trata? actriz Patti Navidad. Sí, señor. Bueno, tú sabes que Patti Navidad, ella se declaró en un momento dado no creyente del virus del COVID. Ay, sí, ¿qué pasó? La agarró. Está interna por el COVID. Cogí ahí. Ay, papá Dios.
Para que tú veas. Sí. Bueno, y Ella también en el fin de decía- semana. La Sí. noticia dice que tras los escándalos de Pati Navidad ha protagonizado al declararse públicamente como no creyente del virus del COVID-19, trasciende que la actriz ha sido hospitalizada ante complicaciones que ha presentado al contagiarse recientemente durante Ay, su participación hombre. en la nueva temporada del concurso de cocina MasterChef en su versión Celebrity, producción impulsada por TV Azteca. Ay, Una y le pena. han cerrado la cuenta varias veces. Ya sí. Yo creo que ella está como tipo Carlos Villagrán también, que decía, no necesariamente en el caso de Carlos Villagrán, que Ajá. no creía, espéreme que le tengo algo, que no creía que el COVID existía, sino que creía que era todo como un plan, ¿entiendes? No. Pero que él decía que sí existe, pero que fue algo Bueno, también se dio creado. el caso de un activista antivacunas en Inglaterra que falleció en De fin eso de semana. mismo. Correctamente. Ay, Sí, señor. exacto. Bueno, Lamentable. mientras tanto, yo me puse mi tercera dosis. hoy. Así ¿Cómo? Muy bien. ¿Cuándo se la puso? ¿Cómo le fue? Esta mañana, muy bien, yo estaba muy bien. El saludable. No le pasó La nada. Cero muchacha me efectos. puyó de una manera muy amable En su brazo. en mi brazo. No, Sí. ¡Ey! no sentí nada. Ajá. Me tomé mi acetaminofén para evitar, porque Claro. dicen Ay, que la chichi. Pfizer da cosas, pero faltando 10 minutos para las 8 de la noche, no siento nada. Qué bueno, Gracias a don Dios. Hochi, qué Exacto. bueno. Mira, y viste que Georgina Duluth vuelve a las tablas. Ay, sí. ¿Cómo que se llama la obra? Ay, espera. La Caperucita. Ay, sí, La es como una Caperucita. caperucita y tiene una ¿Cómo foto fue con una yo? cola del ¿Cómo es la lobo. cosa, eh? ¿Cómo que se llama la obra de Georgina? Le voy a decir ahora mismo, espérese, aquí lo tengo. Todos queremos un lobo feroz que te vea mejor, que te escuche mejor y que te coma mejor. Oh, Uy. que te coma mejor. Ay, no, porque ella es Georgina, siendo Ajá. Georgina. ¿Cómo es que dice lo de Georgina? Ahora vengo a enseñarte que una loba es una caperucita que aprendió a reírse de sí misma. Oh. De caperucita a loba. De Caperucita a Loba. Ay, Dios. Uy, uy, uy. Ahora que es verdad, ese cuento de Caperucita y el lobo ha cambiado Ha muchísimo. variado mucho. Señores, Sí. sí. ¿Tú supiste cuando la Caperucita se encontró con el lobo? ¿Qué le pasó? Oh, que Caperucita lo ve al lobo y dice, lobo feroz, y esos ojos tan grandes, dice, para mirarte mejor. Lobo feroz, y esas orejas tan grandes, dice, oh, para oírte mejor. Lobo feroz, y esas manos tan grandes, dice, eso es para agarrarte mejor. Lobo feroz, y ese rabo tan grande, dice, lo que pasa, Caperucita, eso no es el rabo. ¡Ay, Dios!